De un lado vamos a ver a Satanás, que se propone a no dejarnos salir de Egipto, y del otro lado está Dios a través de Moisés, que nos quiere sacar de Egipto y nos quiere llevar a la tierra prometida. Y vamos a ver este conflicto bien drástico, hermanos. Es un conflicto que podríamos hacer una película tremenda de cómo Satanás usa las mismas artimañas que usó con el pueblo de Israel para no dejarlo salir. Lo usa lo mismo con las familias, con nosotros, y cómo Dios nos quiere salvar a veces a pesar de nosotros, y no nos quiere salvar no tan solo a nosotros, sino nos quiere salvar a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Es un conflicto universal, hermanos. En el capítulo 3, ya que no nos queda mucho tiempo, vamos a dar rapidito para que Dios toque nuestro corazón, para que Dios nos enseñe dónde está la llaga, donde Dios nos enseñe dónde estamos cometiendo error como familia, qué es lo que tenemos que hacer para poder llevar a cabo eso, ¿verdad? Oremos. Querido Dios, te damos las gracias por permitirnos estar aquí. Señor, tócanos a través de tu palabra, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entender qué mensaje tienes hoy para nosotros, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Éxodo, hermanos, en el capítulo 3 dice, en el versículo 7 dice: y dije Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del ateo, del amorreo, del ebeseo, del ebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Dios llamó a Moisés. La historia dice que Moisés andaba pastoreando. Moisés andaba pastoreando las ovejitas de su suegro Yetro, y parece que el hombre se distrajo y andaba pastoreando. Tal vez no miró lo que había caminado, llegó hasta el monte, ¿verdad? Y ahí en el monte dice que miró una zarza. ¿Se acuerdan de ese cantito? Que miró una zarza que ardía pero no se consumía, y ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo: quítate las sandalias que traes en tus pies porque estás en presencia de Dios, ¿no? Y Dios le habló y le dijo: mira, yo he mirado la aflicción de mi pueblo, porque Dios escucha la aflicción de su pueblo, hermanos. Nosotros tenemos un Dios que escucha la aflicción de las madres, de las abuelas, de los padres. Dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y yo los voy a sacar. Y habla con Moisés y trata de convencerlo, Dios, de que él va a servir como libertador y va a ir a hablar. Y Moisés empieza a poner pretextos, como todos los hombres cuando Dios nos llama, y Dios nos llama a trabajar o nos llama a que seamos cabeza del hogar. Y siempre ponemos pretextos: es que estoy ocupado, es que no estoy preparado, es que no me enseñaron, es que yo fui criado de otra forma, es que yo tengo mucho dolor en mi vida. Siempre ponemos pretextos, y Moisés hizo lo mismo. Y Dios le dijo: bueno, te voy a permitir que lleves a tu hermano Aarón y que él sea el que hable por ti, porque Moisés dijo: yo soy medio tartamudo y no voy a poder hablar. Y siguió poniendo pretextos y le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Dice: solamente una vara. Y Dios dijo: bueno, con esa vara yo te voy a hacer que tú hagas maravillas, porque Dios hace maravillas. Dios quiere la salvación de su pueblo, Dios quiere la salvación de las familias. A veces, a pesar del mundo, a pesar de las aflicciones que tenemos, y a veces a pesar de nosotros mismos, porque a veces nosotros hacemos todo lo posible para que nuestra familia no se salve. A veces hacemos lo imposible para que nuestros hijos no se salven. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Y este trama, hermanos, esta historia nos enseña cómo Satanás no quiere que tú seas salvo, no quiere que tus hijos sean salvos, no quiere que tú salgas de Egipto, porque él no quiere que tú llegues a Canaán. Pero nosotros nos hemos propuesto, con la ayuda de Dios, que nosotros vamos al cielo con todos nuestros hijos, ¿sí o no? Yo quiero ir con mis hijos al cielo, yo quiero ir con mis nietecitas al cielo, yo no quiero que nadie se quede. Una de las oraciones más grandes que yo he hecho es eso, que yo quiero ir al cielo con ellos. Y yo creo en las promesas de Dios. La palabra de Dios dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, ¿qué?
Él y toda su casa. Yo creo en esas promesas. Yo creo que mis hijas van a ser salvas. Yo creo que mis nietas van a ser salvas. A veces uno no sabe cómo se van a salvar. Yo tenía un hermano que estaba perdido, andaba en la drogadicción, andaba haciendo cosas que no debería de hacer. Mi hermano murió hace poco, pero murió en el Señor. Y mi hermano 2 veces se fue a la cárcel, y a veces nosotros decíamos, yo decía en mi corazón, ¿cómo va a entender mi hermano? Y la primera vez que lo metieron a la cárcel me pidió ayuda, quería que yo pagara tanto dinero para que saliera. Y yo dije, no, yo no te voy a ayudar. Yo creo que Dios tiene un propósito para que tú te quedes en ese lugar y Dios te va a ayudar. Hermanos, a veces debemos de dejar que Dios sea Dios. Porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo Dios va a salvar a mi hijo que está perdido? ¿Cómo Dios va a salvar a mi nieto? ¿Cómo eso? Dejen que sea Dios, Dios. Y Dios va a buscar la manera, y Dios llama a nuestros hijos de alguna manera, hermanos. Y Dios dice que Él miró la aflicción del pueblo de Israel, y dice, y mandó a Moisés. Y Moisés se fue y se presenta delante de Faraón. En el capítulo 5 dice, después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron, Jehová Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarle fiesta en el desierto. Van y se paran delante del Faraón, dice Dios que deje salir a su pueblo. Y Faraón respondió como todo hombre que tiene poder económico o tiene poder político, porque a veces los hombres somos medios atrevidos, ¿sí o no? Y tú ves a Faraón. Faraón era el rey. Faraón, bueno, en ese tiempo se adoraba como si fuera un dios, ¿no? Faraón, pero era un hombre insignificante como todos nosotros, un polvito en todo el universo, porque eso somos los seres humanos. La tierra es un polvito en el universo, y yo nací en un pueblito allá en el estado de Guerrero que casi no llueve. Algunos de nosotros nacimos en el campo. Yo, mi apellido Martínez. El 99% de los mexicanos se apellidan Martínez. Nací en cuna pobre, y aún así a veces se cree uno mucho, ¿no? Se cree uno la última Coca-Cola que existe en el mundo, ¿no? Y este Faraón se para delante, soberbio el hombre, y dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco voy a dejar a Israel salir. ¡Wow! ¡Qué soberbia! Yo creo que Dios tiene sentido del humor. Yo estaba escuchando a este hombre y le dijo, yo te voy a enseñar quién soy yo. Espérate un tantito, yo te voy a enseñar. Pasaron cosas ahí, dijo Boranoy. Faraón se enojó con Moisés y le dijo, lo que pasa es que el pueblo está ocioso, en lugar de dejarlo ir, lo voy a castigar más, porque el pueblo de Israel se hacía ladrillo, hacía adobe. ¿Sí conocen lo que es adobe, verdad? El adobe se mezcla con una clase de barro y se mezcla con paja, y es un trabajo bien arduo, hermanos. Yo en mi pueblo miraba cómo la gente lo hacía, y lo tienen que meter a un horno como si fuera el pan, lo dejan ahí por mucho tiempo, lo sacan, y es un ladrillo de adobe, pero es muy fuerte, ¿no? Y muchas casas, yo no sé, en Santo Domingo, en Guatemala, se llegó a construir con eso, ¿no? Y el Faraón se enojó tanto, hermanos, que dijo, el pueblo está ocioso, así es que ya no les vamos a dar más, dice. Y los capitanes, los hijos israelíes, vinieron a Faraón y se quejaron diciendo, ¿por qué haces esto con tus siervos? Porque en lugar de darles paja, dije, son ociosos, ahora ustedes van a cortar la paja y van a trabajar más. Y el pueblo, hermano, empezó a quejarse delante de Moisés, porque eso pasa con nosotros. Se empezaron a quejar con Moisés y le dijeron, mira, antes que Dios, el pueblo de Israel se va con Moisés y empieza a quejarse. Mira, estábamos tranquilos, ahora que tú quieres libertarnos, ahora nos va peor, porque ahora ya nos dan paja y ahora vamos a trabajar más. Antes que tú no nos querías liberar, estábamos mejor. ¿No hemos escuchado eso de la gente que dice, bueno, yo ahora que soy cristiano, ahora me va peor? Ahora perdí mi trabajo, ahora mi esposa no me quiere, hay conflictos, pero no te das cuenta que es parte de lo que Satanás quiere hacer para que tú no salgas de Egipto. Satanás hace todo lo posible para que tú entiendas, para que tú no entiendas el mensaje que Dios quiere para ti, pero Dios sigue trabajando, Dios no se detiene ahí, hermanos. Y acuérdense que Moisés llega delante del faraón y hace los ríos, las aguas de los ríos los hace sangre, los adivinos de ahí, los magos de Egipto hacen lo mismo, ¿verdad? En más pequeña escala y no entienden, ¿verdad?
Y en el capítulo 6, hermanos, en el capítulo 6, fíjense lo que dice, capítulo 6, versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja del espíritu que daba la servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés va y habla con el pueblo y dice, mira, Dios tiene un plan para ustedes, Dios los va a dejar salir. El pueblo de Israel empieza a quejarse, empieza a quejarse de lo que Moisés se quiere hacer, y Dios vuelve a llamar a Moisés. Este es uno de los versículos más duros que yo he leído en la Biblia, hermanos. Es uno de los versículos más duros que yo he leído en la Biblia. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje de ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová diciendo, fíjense lo que dijo. Y respondió Moisés a Jehová delante de Jehová diciendo, he aquí que los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me va a escuchar Faraón? Oye, si tus hijos no escuchan, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Oye, si los adventistas del séptimo día no escuchan, ¿cómo me va a escuchar la gente de afuera? Si los que dicen que guardan el sábado son los que más lo quebrantan, ¿cómo le vamos a decir a los de afuera que el día sábado es el día del Señor? Si tú eres un cabezón que tiene 30 años de casado y no has podido cambiar, ¿cómo le vas a decir a la gente de afuera que Dios puede hacer buenos esposos? Si tú eres un padre que no atiende a sus hijos, ¿cómo le vas a poder decir a los de afuera que en Cristo Jesús tú puedes llegar a ser un hombre, un buen padre, un buen cabeza del hogar? Si tus hijos no escuchan, ¿cómo me va a escuchar la gente de afuera? Eso es lo que le está diciendo. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Si tus hijos no entienden que tienen que hacer la tarea para salvar a su familia, si no hacen el culto familiar, si no oran con sus hijos, si no dan buen ejemplo a sus hijos. Ayer yo les dije de un joven, si no es cierto, muchos de ustedes no estaban aquí, pero ayer yo estaba en México hablando con un hijo de un pastor por mucho tiempo, y el muchacho no quería saber nada de la iglesia. Y yo estaba hablando con ese muchacho y me dijo, yo no quiero, así con estas palabras me dijo, yo no quiero saber nada de esa maldita iglesia. Esa maldita iglesia me robó a mi padre. Por culpa de esa iglesia, mi padre nunca estuvo con nosotros. Por culpa de esa iglesia, mi padre nunca tuvo tiempo para nosotros. Colpulca dice, él se preocupaba por los hermanos, andaba visitando, andaba dando estudios, pero a mí y a mi madre siempre nos tenía abandonados y no nos hacía caso para nada. Si tus hijos no entienden, ¿cómo me van a entender los de afuera? Si tus hijos no entienden que el ministerio de la familia fue el primer ministerio que Dios nos regaló y por lo tanto es el primer ministerio que tenemos que cuidar, ¿cómo le vamos a decir a la otra gente que la familia es importante? Y este versículo, hermanos, a mí me dolió. A mí me hizo reflexionar. Si tus hijos no entienden, ¿cómo me van a entender los de afuera? Pero los adventistas siempre les decimos, pero no te fijes en mí, fíjate en Cristo. No, desgraciadamente la gente lo primero que se fija es en ¿quién? En nosotros. Y es por eso que nosotros somos los primeros Jesús que tu esposa debe de conocer. Tus hijos, nosotros somos los primeros Jesús que tus hijos tienen que conocer. Y tus hijos tienen que seguir tu ejemplo para que crezcan también. Por eso digo que Dios nos quería salvar y Dios quería salvar al pueblo de Israel y Dios nos quiere salvar a nosotros, a veces a pesar de nosotros, porque nosotros hacemos todo lo posible a veces para que nuestra familia no sea salva. Dios, siendo Dios, hermanos, empezó a castigar al pueblo de Egipto. Y lo empezó a castigar con plagas diferentes. Primero las plagas de las ranas. Y yo digo que Dios tiene sentido del humor, porque los egipcios adoraban a las ranas. ¿Sabían ustedes? Las ranas para los egipcios eran un animal que ellos adoraban.
hay muchas religiones que todavía adoran los animales, ¿no? Si tú estudias la historia de nuestra cultura, los aztecas adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban la lluvia, adoraban la tierra, adoraban animales, pero no adoraban al Dios verdadero. Y eso se muestra en muchos pueblos. Y Dios castigó, parece que Dios le dijo, ok, tú adoras a las ranas, ¿no crees? Te preguntaste quién soy yo te voy a dar ranas. Y dice que Dios le mandó una plaga de ranas y que el hombre se levantaba y veía ranas por donde quiera, quería comer y las ranas saltaban. Y el pueblo el faraón se afligió y llamó a mandar a Moisés y dile a Dios, por favor, que me quite esas ranas. Entonces llamó Moisés, en el capítulo 8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Dios que quite las ranas de mi pueblo y dejaré ir a su pueblo para que obedezca sacrificios. Pero dice que cuando salió Moisés oró a Dios y Dios quitó las ranas, pero Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel. Después le dio la tercera plaga, fue la plaga de los piojos en el versículo 16. Dice que había piojos en la tierra, que toda la tierra de Egipto se volvió piojos, hermanos. Me dio comezón, ¿sí o no? Yo creo que a todos nos dio piojos alguna vez, ¿sí o no? Especialmente cuando íbamos a la primaria, ¿sí o no? Eso era terrible, hermanos. Y si sabías que una de tus hermanitas le dio piojos, alguien no quería que te acercaras, ¿sí o no? Yo estaba predicando creo que se llama Concepción Quichirichapa. ¿Conocen los guatemaltecos? Concepción Quichirichapa es un pueblo muy bonito, pero a mí me tocó hacia arriba. Y una persona que me hospedó muy bonito, a veces la gente no está preparada para hospedar a los evangelistas, ¿no? Y nos ponen a veces donde quiera, ¿no? Y llegué a una casa donde la señora tenía como una tiendita y ella vendía arroz y frijol y tenía una bodega. Y ahí en la bodega me puso una camita entre la bodega y luego de aquel lado tenía chivitos y todo. Y mi hija que tenía 15 años, Priscila, que ahora tiene 29 años, mi hija, o 30, mi hija Priscila tenía 15 años y me dijo, papá, yo quiero ir de misionera contigo. Y mi hija pues nunca había salido a predicar conmigo ni nada. Una niña criada en una casita de oro, ustedes saben cómo trata uno a sus hijos, bien vestidita, con sus mejores cositas, se fue conmigo. Y se quedó a dormir ahí conmigo, hermano, la primera noche. Como eso de las 2 de la mañana, 1 de la mañana, papi, algo me anda. Y hermano, prendí la luz, un aparato que me habían puesto ahí, un foquito, y levanté esa sábana blanca, hermanos, había miles de pulgas de tierra, le llaman allá. Pulgas de tierra, así pequeñitas, hermanos, se la estaban comiendo enterita, mi pobre hija. La tuve que llevar al doctor y le tuvieron que inyectar y todo. Bueno, ya se le curó. Nos gozamos ahí en ese lugar haciendo evangelismo, hermanos, pero es terrible. Imagínense una plaga de piojos. Y Dios castigó al pueblo con plaga de piojos porque Dios quería sacar a sus hijos de la servidumbre. Dios nos quiere. Dios es capaz de mover montañas, hermanos. Dios mueve presidentes, quita a Trump y pone a este señor que no sabe lo que está haciendo y va a poner otro después. Para Dios no hay barreras. Dios puede hacer lo que sea para salvar a sus hijos, ¿sí o no? Porque no importa quién esté de político, todos son corruptos, etcétera, etcétera, pero nuestro Dios tiene un plan para nosotros. Y Dios, hermanos, le dice a Moisés nuevamente, después de la 4ª plaga de las moscas, dice, ve y preséntate con Faraón nuevamente, dile que deje salir a mi pueblo. Y entonces Faraón llamó a Moisés, ya no fue, sino ahora Faraón lo llama, dice en el versículo 25 del capítulo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, andad y ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Pero fíjense el hombre, llama a Moisés y le dije, bueno, andad y servid sacrificio, pero en la tierra. Fíjense lo que le está diciendo, cuidadito. Ok, ¿quieres hacerte adventista? ¿Quieres hacerte cristiano? Bueno, hazte cristiano, pero no vayas a la iglesia. ¿Han escuchado ustedes eso de que, bueno, Dios está en todos lados? Yo adoro a Dios, pero yo no tengo que pertenecer a una iglesia. Yo no tengo que ir a una iglesia porque Dios está en todo lugar. Y es cierto que Dios está en todo lugar, ¿sí o no? Es cierto.
que Dios está en todo lugar, pero la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como tienen por costumbre los gentiles que no se congregan, los que ponen pretextos. Es bueno congregarse, es bueno ir a la iglesia, es bueno adorar en un lugar a Dios, es bueno pertenecer al cuerpo de Cristo. Pero el hombre dice, ok, ¿quieres adorar a Dios? Pero no te vayas, hazlo aquí en la tierra. Y muchos de nosotros le creímos. Por eso muchos adventistas somos adventistas. En Los Ángeles nos dicen los 7-Eleven. Hay una tienda en Los Ángeles que se llama 7-Eleven. Aquí hay también. Sí, porque llegamos el día séptimo a las 11 de la mañana, ¿no? Llegamos tardecito. Somos adventistas no más de una hora y ya en la tarde no regresamos. O sea, no es necesario todo eso que dicen y empezamos a filosofar y sí, pero yo no necesito ir tantas horas a la iglesia, etcétera, etcétera, porque le creímos a Faraón. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de los ojos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos, dice Moisés. Camino de 3 días, es necesario que salgamos de este lugar. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos los dirá. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a vuestro Dios al desierto, con tal de que no vayas tan lejos, y orad por mí. Fíjense, hermanos, le está diciendo, mira, yo te voy a dejar que te hagas adventista del séptimo día, pero don't go too far. No vayas tan lejos. Hazte adventista del séptimo día, hazte cristiano, pero hazte cristiano a medias. ¿Estará llena la iglesia de cristianos a medias, hermanos? Sí. De cristianos ay. Hermano, nos gustaría que nos ayude con esto. No, pastor, este año estoy medio bajo espiritualmente. Y andamos rogándole a la gente para que sirva a nuestra iglesia, ¿sí o no? Porque le creímos al diablo. Nos hicimos cristianos, ¿a qué? A medias. Ay, hazte cristiano, pero no seas exagerado. No te vayas a hacer como la hermana Carmelita. La hermana Carmelita va a la obra misionera. La hermana Carmelita está en las Dorcas. La hermana Carmelita ayuda cuando hay campañas. Hazte cristiano, pero no seas exagerado. No vayas tan lejos. Hazte cristiano ahí a medias. Ahí medio infeliz y medio feliz. Cuando se predique bien, sal contento. Y cuando no se predique, empieza a criticar al pastor delante de tus hijos. Hazte cristiano a medias nada más. Y las iglesias estamos llenos de cristianos a medias. Por eso nuestros hijos son cristianos a cuarto. Y nuestros nietos son cristianos al 10%. Porque les vamos heredando eso. Pero Dios quiere que nosotros nos hagamos cristianos, ¿qué? Enteritos, porque el que empezó la obra la va a terminar, dice la palabra de Dios. Y a veces nosotros hacemos todo lo posible, hermanos, para no dejar herencias buenas a nuestros hijos. Y Dios dijo, yo voy a sacar a mi pueblo. Y Dios le mandó la 5ª plaga, le mandó la 6ª plaga, úlceras a los animales, le mandó la 7ª plaga, granizo, hermano, dice, y hubo pues granizo y fuego mezclado tan grande que nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Dice que cayó granizo con fuego, hermanos, y el pueblo de Egipto se afligió. Y en el versículo 27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado otra vez delante de Jehová, yo y mi pueblo, orad para que se quite esto. Y Moisés salió, hermanos, y oró, y el granizo con fuego se quitó, pero nuevamente el hombre endureció su corazón y no dejó ir a su pueblo. Dios le manda la 10ª plaga que era de langostas, la 8ª plaga que era de langostas, y fue afligido el pueblo. Y en el versículo 7, voy un poquito deprisa para que vean la historia y cómo se refleja con la historia de cristianismo nosotros, cómo Dios nos quiere salvar. Dios quiere sacarnos de Egipto a nosotros y a nuestra familia, y a veces nosotros nos quedamos porque estamos a gustos en Egipto. Al hombre nos gusta el pecado. ¿Sabían que al hombre nos gusta el pecado? Nosotros somos atraídos por el pecado. Satanás te tienta conforme a tus concupiscencias.
Satanás te tienta conforme a las cosas que a ti te gustan. El pastor habló de sexo. Si tú no recibes sexo en tu hogar, si tú no recibes amor en tu hogar, ¿qué te va a ofrecer allá afuera Satanás? Si a ti te hace falta dinero, ¿qué te va a ofrecer Satanás? Si él sabe las cosas que te gustan, ¿qué te van a ofrecer? Y Dios endurece su mano durante Faraón y Faraón vuelve a llamar a Moisés. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo has de ser esto como lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová. Se acercó el pueblo de Egipto y le empezaron a hablar a Faraón y le dijo: ya deja ir a este pueblo. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados a Faraón, el cual les dijo: andad y servid a Jehová a vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Fíjense, hermanos. O sea, qué mañoso este viejo. El diablo es mañoso, hermanos. Les dice: ok, tú te quieres hacer cristiano, hazte cristiano tú. Pero ¿quiénes son los que van a ir? Esa no es una pregunta inocente, hermanos. Dice: ok, ¿quieres hacerte tú cristiano? Pero ¿quiénes son los que van a ir? ¿A quién piensas tú llevar a la iglesia? ¿Piensas llevar a tu esposa? ¿Piensas llevar a tus hijos? ¿Piensas llevar a tus nietos? ¿O quiénes son los que piensan? Ve tú. Fíjense lo que le dice después. Dice: y Moisés respondió. Cuando le pregunta esto, Moisés le responde. Y es lo que nosotros deberíamos responder. Dice: y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños. Hemos de ir con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. Porque tenemos que celebrarle fiesta a Jehová. Y Moisés y Faraón se enojó y les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Hello. Y los acusa y le dice: mirad cómo está el mal delante de vosotros. Ahora él se vuelve el bueno y los acusa. ¿Cómo que también te vas a llevar a tus hijos? No va a ser así, dice. Vayan ustedes los varones, porque eso es lo que quiere, pero a tus hijos me los dejas aquí. Y no es cierto que muchos le hicimos caso, hermanos. Les compramos el telefonito a nuestros hijos y que los eduquen, con el internet abierto. Ahí llegan los muchachos a la iglesia con sus audífonos y están ahí. Una hermana llega a su muchachito ahí en la iglesia, era la tesorera de la iglesia, llegaba el muchachito con sus audífonos, se sentaba allá atrás y ahí estaba el muchachito. Y luego: hermana, ¿usted cree que esté escuchando el conflicto de los siglos ahí, su hijo? Y luego traía una playera que decía AC/DC, un grupo de rock and roll de los clásicos, que quiere decir anti-crash childs of the devil, anticristo, niños del diablo. Eso quiere decir ese. Le digo: hermana, ¿usted le compró esa playerita? Pues sí, a él le gustó y yo se la compré. Dice Faraón: te voy a dejar llevar a tus hijos, sálvate tú si quieres, pero a tus hijos déjamelos a mí, yo los voy a educar. Y hay hermanas que se me acercan y me dicen: hermano, pero es que mis hijos no quieren ir. Me dice: pero es que, le digo: ¿cuántos años tiene su hijo? Tiene 13 años. No, espérate. ¿Cómo que un niño de 13 años, 14 años, 15 años te va a decir que no quiere ir a la iglesia? Hay cosas que no se negocian en la familia. Ir a la iglesia no se negocia. Si tengo mi hija que tiene 29 años y vive en mi iglesia, en esa casa servimos a Jehová y todos los que vivimos aquí vamos a la iglesia. Un día me pasó con Priscila, hermanos. Priscila es una niña buena, se acaba de comprar una casa, es una niña muy trabajadora, le gusta ayudar en la iglesia, entonces es una niña buena. Pero a los 18 años se me puso efectiva la muchacha. Cumplió 18 años, creo que tenía como 3 meses. Lo va a escuchar aquí en la grabación, no importa, pero tenía como 3 meses que había cumplido los 18 años. Se arregló bonita y salió, me dijo: después vengo, papi. Luego vengo, papi. Le dije, Marta estaba ahí, mi esposa, le dijo: espérate, ven para acá. ¿Me estás pidiendo permiso o me estás avisando que después vienes? Dice: no, te estoy avisando, ya tengo 18 años, ya puedo hacer mis propias decisiones, ya no tengo que pedir permiso.
Y le digo a Marta, ¡oh, la muchacha! ¡Ya es una adulta! ¡Wow! ¿Ya eres una adulta, mija? Sí, yo tengo 18 años. ¡Wow! Marta ya es una adulta. ¡Oh! Le digo, ¡qué bueno! ¡Qué bueno saber que ya eres una adulta! Entonces ya te vas a comportar como una adulta. Y me dijo, sí, ya me voy a comportar como una adulta. Le digo, ok, ¿cuánto tiempo quieres? ¿Cuánto tiempo quiero? ¿Para qué, papi? Le digo, para que consigas un lugar donde rentes y te vayas a vivir y te compres tu carro y te pagues el colegio. Ah, no. Digo, no, pues si eres adulta, tienes que vivir como adulta. Los adultos tienen responsabilidad, se pagan su renta, se pagan su comida y todo. Y me dijo la muchacha, pues no necesito tiempo, hoy mismo me voy. Y luego le digo a Marta, uy, me salió valiente, hoy mismo se va. Y ahí estaba Marta toda preocupada. Le digo, Marta, arréglale dos maletitas a tu hija. Le digo, mira, yo soy un padre misericordioso. Te voy a dejar que te lleves tu ropa. Te voy a dejar que te lleves tu ropa porque la ropa yo la compré. Así es, Marta, arréglale su ropita. Y mi esposa dijo, sí, mi amor, ahorita se la arreglo. Y ella creía que la mamá la iba a apoyar. Se fue mi esposa, yo creo que estaba llorando allá adentro, la pobre mi esposa, arreglando su ropita, le sacaron sus maletas, le agarró la muchacha y se fue con sus maletas en la calle. Que te vaya bien, hija, que Dios te bendiga y vive tu vida adulta de hoy en adelante. Yo te apoyo lo que tú quieras, ¿no? Con oraciones, con dinero no. Y se fue la muchacha. Como eso de las 10 de la noche, hermanos, estaba 8 de la noche, más o menos, le estaba hablando a su mamá. Se fue a la casa de una amiga. Y yo creo la casa de la amiga, pues la ha de haber visto, la amiga la recibió, pero la mamá la ha de haber visto la maleta y dice, ¿y esta muchacha qué? ¿Piensa quedarse aquí o qué? Aquí se come, ¿no? Aquí se paga renta. Y ya la muchacha empezó a preocuparse y le habló a su mamá y le dijo, mami, que no sé qué es que mi papá me corrió de la casa. Y su mamá, no, espérate, tu papá no te corrió de la casa. Tu papá te dijo que aquí hay reglas. Y que hay reglas se respetan, y el que vive aquí pide permiso, y hay horario para regresar en esta casa. No importa que tengas 18 años, y si tienes 18 años y yo te pago la renta, yo te pago la luz, yo te pago el teléfono, yo te pago el colegio, yo te compré el carro, yo te doy la gasolina, I own you. Tú eres mía, ¿verdad? Y yo te hice, y te puedo desaparecer y hacer otra igualita, pues no hay problema. Y ya la muchachita regresó. Le dijo a tu mamá, no, pues regresa, aquí eres bienvenida, pero hay reglas, pero tienes que venir y pedirle perdón a tu papá y hablar con tu papá. Ahí regresó la muchachita, hermano, como el Chavo del Ocho con su boletín, y habló conmigo, con brazos, la abracé y todo, y siguió viviendo con nosotros hasta que terminó su carrera universitaria. Ahora vive sola y todo eso, pero hay reglas en la casa. O sea, uno tiene que hacer cosas para salvar a sus hijos. El faraón dijo, déjame a tus hijos. No, yo no te voy a dejar a mis hijos. La televisión no va a educar a mis hijos. El internet no va a educar a mis hijos. Yo no voy a dejar a mis hijos con el teléfono a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche en su cuarto solas. Los cuartos de mis hijas estaban abiertos. Nadie podía cerrar sus cuartos. Tenían 15 años. No me podía decir, this is private, it's not private. This is mine. When you pay for it, then it's going to be private. Ahorita no es private. Va a ser privado cuando tú lo pagues. Ahorita es privado, pero para mí. Yo soy el dueño de la camita, yo soy el dueño de todo. Yo puedo llegar y chequear, y de vez en cuando chequeaba su computadora, porque los muchachos son bien listos, hermanos. Están mirando el internet, pueden estar mirando porquerías, y un botoncito aprietan, llegas tú, están haciendo matemáticas. Dices, wow, hijo, hasta pueden tener el libro de la hermana G. de Joya ahí abierto, hermano. Pero váyase a la historia de la computadora, chequéle a los niños. Y mucha gente no me cree. Yo en el 77, hermano, más o menos en el 70, yo estaba en 75, a los 11 años yo estaba terminando la primaria, en sexto año de primaria. Yo tenía compañeros, hermanos, que fumaban marihuana en el 70 y tantos. Había jóvenes de sexto año de primaria que fumaban marihuana en México. ¿Ustedes creen que los muchachos ahorita no tienen oportunidad de hacer sexo, drogas en las secundarias aquí en Estados Unidos, hermanos? O sea, por favor, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que hacer las cosas extras para cuidar a nuestros hijos, porque el diablo los quiere destruir. El diablo no nada más los quiere marear, el diablo quiere literalmente destruir a tus hijos, quiere embarazar a tu hija a los 13, 14 años. Tenemos que tener cuidado con eso. Yo estaba predicando en Venezuela, creo que
en un pueblo que se llamaba Quibor, Venezuela. Está cerca de Barquisimeto. Y ¿hay alguien aquí de Venezuela? ¿Ustedes sí conocen por allá? Barquisimeto. Pero hay un pueblito ahí, Quibor, que tiene hasta una estatua de Pedro Infante. Les gusta mucho el mariachi, todo eso. Yo no sabía que en Venezuela había mariachi y todo. Pero ahí estaba predicando, hermanos, y una hermana que trabajaba en la iglesia, creo que era subdirectora de obra misionera, bien trabajadora, hermana, y vino una niñita, una hija de 14 años, y se sentó ahí enfrente, y a un lado de la niña se sentó el noviecito, y cuando salimos, la mamá me dijo, mire, le presento al novio de mi hija. Y yo dije, vieja alcahueta, ¿no? ¿O cómo le dicen en Santo Domingo cuando es alcahueta lo mismo? Dije yo, y le digo, hermana, ¿su esposo sabe que su hija tiene novio? Y me dice, ay no, pastor, ni le vaya a decir, se me arma duro. Le digo, hermana, ¿sabía usted que eso que usted está haciendo es malo? Ay, pastor, solo son noviecitos, usted es muy exagerado. Bueno, hermano, seguí predicando. El día viernes, hermano, el muchachito tenía como 17, 18 años. La niña tenía como 14 a 15 años, más o menos. Ahí la tenía agarradita la mano, ¿no? Sudándose la mano todo el sermón ahí. Y ya lo miré yo como que la acariciaba medio raro, ¿no? El día viernes me habla la hermana, pastor, quiero hablar con usted, hermano pastor, quiero hablar con usted. Y le digo, ¿qué pasa, hermano? Venga, por favor. Y fui, llego a la sala, hermanos, está la mamá, está la hija, con la cara de teenager que ponen los teenagers cuando hicieron algo malo, que no saben todo así, ¿no? Y luego el muchacho, el novio de 17 años, también estaba así, todo con la cara así. Y luego, ¿qué pasó, hermano? Dice, ay, pastor, se me armó, pastor. Dice, ahorita me acaban de decir estos por todo lo que usted me ha dicho. Yo hablé con ellos, dice, me acaba de decir que mi hija está embarazada. No sé qué voy a hacer ahora, mi marido me va a matar. Digo, no la va a matar, hermana, pero quién sabe qué va a hacer, ¿verdad? Y ahí estaba el muchachito, dice, y el colmo es que este muchachito ahorita me vino a hablar y me dijo que él habló con su mamá y le dijo que mi hija estaba embarazada, y su mamá le dijo que él era muy chiquito, que él tiene que estudiar y que él no se puede encargar de mi hija, que no se va a casar con mi hija. Y ahorita me vino a decir, y el muchachito, sí, mi mamá me dijo que yo no me puedo casar. Pues imagínense, un muchacho de 16 años le va a pedir permiso a la mamá para casarse, ¿sí o no? Uno tiene que cuidar a sus hijos, no tiene que hacerle caso a Faraón. Uno tiene que tratar de salvar a sus hijos. Dice, y les dijo, así sea Jehová, no los voy a ir a dejar así, y no será así. Id vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros demandad. Y los echó fuera del palacio, porque el diablo no quiere que tus hijos sean salvos. Pero como yo les dije, Dios quiere salvarnos. Dios les manda la 9ª plaga, que eran tinieblas, hermanos. Fíjense, dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas. Ahí viene la buena noticia. Ya después de que Dios aflige a Faraón, porque Dios va a hacer todo lo posible. Dios está haciendo todo lo posible, abriendo puertas, oportunidades, para que tus hijos sean salvos. Y tú a veces con tu negligencia tú estás parando la obra de Dios. Y son llamados nuevamente delante de Faraón porque Dios los lastima con la ceguera. Pero fíjense, dice algo aquí en el texto bien bonito. Dice que en el pueblo de Egipto la oscuridad era tan grande que nadie podía ver la palma de sus manos. Pero después dice que en las casas de los israelitas había luz. Cuando el mundo está en tinieblas, en la casa de nosotros debe de haber luz, hermanos. Nosotros somos la luz de la tierra. Dios da luz a sus hijos. Dios les da inteligencia, sabiduría para que podamos sacar a nuestros hijos de la oscuridad. Y los mandó llamar. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, servid a Jehová, solamente quedan vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Gloria a Dios. Y Moisés respondió, tú también nos entregarás sacrificio y holocausto, porque es sacrificio para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no que te quedará ni una pezuña. Amén. De nuestros hijos no te vamos a dejar nada, no te vamos a dejar ni una pezuña.
tú también nos vas a dar holocaustos para que le presentemos a Jehová. Y dice la historia que cuando el pueblo de Israel salió, dice que Dios puso en el corazón de los egipcios para que salieran. Y dice que los egipcios salieron y les regalaron oro y plata y vestidos lujosos al pueblo de Israel. Y dice que el pueblo de Israel salió bendecido, millonario de ese lugar. Porque Dios no tan solo quiere salvarte, quiere darte bendiciones hasta que sobreabunden. Y a mí me gustaría, hermanos, que hiciéramos algo en esta mañana, oráramos. Yo sé que nos tenemos que ir porque es la comida, y la comida del hombre es más importante que la comida de Dios, ¿no es cierto? Y nos están esperando. Pero, no, sí, la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, pero nosotros no nos lo creemos, ¿no? Tenemos que hacer un pacto con nuestro Dios, hermano. Yo le dije a mi Dios, y yo le digo a Satanás, de mis hijas no te vas a dejar ni una uña. De mis hijas yo no te voy a dejar ni un pelito, porque yo y mis hijas y mis nietos nos vamos al cielo. Amén. Hay más de mi lado que del lado de Satanás, hermanos. Cuando un demonio de Satanás me quiere atacar a mí, hay miles de ángeles defendiéndome a mí y a mis hijos. Amén. Cuando Satanás te cierra una puerta, Dios te abre 100 más para que tú salgas, para Amén. Que te escapes de donde estás enterrado. Amén. Dios nos da su palabra, nos da inteligencia, nos dio la familia para salvarnos. Yo no quiero ir al cielo sin mis hijos, hermano. Amén. Qué triste sería ir al cielo sin mis hijos. Qué triste sería ir al cielo sin mi nietecita, la que tiene 2 años, que llego a la casa y me grita, papá, papá, y me da besitos. No, hermanos. Yo y mi casa nos vamos al cielo. Amén. Y no tan solo mi casa, yo y mi cartera pertenecen a Jehová. Porque ya cuando dice, ok, voy a dejar que salves, dice, pero tus vacas me las voy a dejar yo. Y yo digo que a veces muchos nos bautizamos con la cartera de fuera, ¿sí o no? Porque te entrego mi corazón, pero mi cartera no te la entrego. Dice la palabra de Dios que debemos entregar todo. Hasta nuestras vacas van a ir y van a darle gracias a nuestro Dios. ¿No les gustaría hacer una oración en esta mañana y decirle a Dios, Señor, yo quiero ser salvo, yo y mi familia? Y decirle al diablo, de mi hijo no te voy a dejar ni una uña. Porque yo y mis hijos nos vamos al cielo, no por lo que yo haga, sino porque lo que tú estás haciendo por mí, por lo que tú hiciste ya por nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Volteen ahí con su familia, si la tienen cerca, ven mami para acá. Volteen con su familia, aprovechen, abracen a su esposa. Abracen a su esposa, a lo mejor hace mucho tiempo no la abracen. Abrácenla, denle un besito. Beso, aquí, estamos grabando. Sus hijos están con ustedes, hermanos. Pastor, que si se le puede un besito a la esposa. Sí, claro, mira. Oh, te quiero aprovechar, se quiere aprovechar. Amén. Abracen a sus hijos, hermanos. No hay tesoro más grande. No hay tesoro más grande que nuestros hijos, hermanos. Vamos a orar en esta tarde ya. Díganle a sus hijos que los aman también. A veces pasa mucho tiempo y no les decimos a nuestros hijos que los amamos, ¿verdad que no? Llénenlos de besos, aunque se enojen. Ya cuando tienen 13, 14, los lleva uno a la escuela y ya no quieren que los bese. Yo a propósito los beso más. Porque las niñas de allá de 14 lo están mirando y ya no quieren que usted lo bese. A las niñas que odiaban ahora las quiere, ¿no? Pero qué bonito, hermanos, que algún día vamos a estar en el cielo gozando con nuestra familia, ¿sí o no? Así es. Y ver a nuestros nietos con nosotros, hermanos. Eso va a ser lo más increíble, ¿no? Y más que todo, sentir la satisfacción ahora que nuestros hijos están en la iglesia, que va a haber problemas, que Satanás nos los va a querer arrebatar, retenerlos, con muchas cosas, pero del otro lado tenemos a Dios, que Dios va a mover montañas si es necesario, hermanos. Destruyó todo un pueblo que era el pueblo más poderoso de ese tiempo. Dios destruyó al ejército más poderoso que existía en ese tiempo solamente para salvar a su pueblo que había clamado a Dios. Amén. Y es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de decirle a Dios, Señor, ayúdanos a salvar a nuestros hijos, ayúdanos, danos las fuerzas, danos la inteligencia, danos la motivación, danos la economía, danos lo que tengamos que hacer para salvar a nuestros hijos.
Manda tus ángeles que nos apoyen, apóyanos a través de tu Espíritu, y Dios lo va a hacer, hermanos. Agarren a su familia, abrácenla y pídanle a Dios en esta mañana: Señor, yo me quiero ir enterito con esto. Y al diablo le vamos a decir: de mi familia no te voy a dejar ni una uña, de mis hijas no te voy a dejar ni una uña, ni siquiera la mugre de las uñas de mis hijos te la voy a dejar. Nos vamos a ir al cielo con ellos. Querido Dios, en esta tarde ya te agradecemos, Señor, porque tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios que venció ese ejército, Señor, solamente con abrir el mar y volver a cerrarlo. Señor, tú puedes abrir mares, puedes derrumbar montañas con tal de salvar a nuestros hijos, Señor. Amén. Tal vez hay alguna persona que tiene problemas con alguno de sus hijos, Señor, y te ora y llora y se preocupa, Señor. Yo te pido que en esta tarde le des paz en su corazón, que tú le des la seguridad de que tú eres Dios y que tú vas a usar la manera de traer a su hijo nuevamente al redil, Señor. Te vamos a permitir que tú seas Dios, Señor. Mueve lo que tengas que mover, destruye ejércitos, mueve montañas, Señor. Toca a nuestros hijos de una manera especial, a nuestros familiares, Señor. A veces no encontramos la respuesta, decimos: ¿qué puedo hacer con este muchacho rebelde? Hay abuelas que lloran por sus nietos, porque sus nietos andan perdidos, Señor. En esta mañana danos la seguridad que tú eres Dios, Señor, y que tú vas a usar toda tu fuerza, tu espíritu, y los vas a mover, y a veces los...